¿Te imaginas el nivel de desesperación y aislamiento que se necesita para que un hombre decida abrirse en a sí mismo? Hoy te traigo la historia de un tipo que no titubeó ante la autocirugía más descarnada. Un hombre que se encontró entre la espada y la pared en el lugar más inhóspito del planeta y decidió que si iba a morir sería mientras ejercía apasionadamente su profesión. Esta es la historia de Leonid Rogozov. Bienvenidos, curiosos y curiosas. Corría el año 1961, el 18 de enero, cuando la Unión Soviética, en plena Guerra Fría y con la carrera espacial en su apogeo, decidió que también quería un pedazo del pastel helado del sur. Así que inauguraron una nueva base de investigación en la Antártida, la base Novolasirskaya, un nombre tan impronunciable como jodido era el lugar. Para esta misión, la sexta expedición antártica soviética reunió un equipo de 13 valientes y entre ellos Leonid Rogozov, nuestro médico, que aseguraría la supervivencia de todos estos majaderos. Leonid era un tipo peculiar. Nacido el 14 de marzo de 1934 en un rincón olvidado de Siberia, este hombre estaba hecho de otra pasta. Bueno, para entenderlo mejor, simplemente era ruso, fin. Después de acabar el instituto, y como si Siberia no fuera lo suficientemente exótica, se fue a probar suerte a Argentina como futbolista. Pero parecía, no sé, que el balón le evitaba o algo, o quizás extrañaba el frío, así que volvió a la madre Rusia para estudiar medicina. Se graduó en 1959 y se especializó en cirugía, una habilidad que, sin saberlo, le vendría de locos. Futbolista, lo que pasa es que no ligaba ni con burundanga. Solo me hice futbolista por si les parecía exótico a las argentinas, sobre todo si lograba destacar. Y no es casualidad que fuera a Argentina a probar suertes tan tremendas. Pero me llamaba la idea de gente con una coartada de propósito médico. Encima me iban a pagar por eso. En 1960, con solo 26 años, llegó de vivacidad por nuevas aventuras. Leonid se unió a la expedición antártica. El objetivo era simple, montar una base y ponerse a investigar. Y lo consiguieron. Para 1961, la base Novolasirskaya era una realidad. Pero claro, en la Antártida, en ese lugar donde no sobreviven ni los Transformers, el éxito siempre viene con una letra pequeña. Y esa letra pequeña se llama invierno. Un invierno tan brutal que congelaba hasta los olores. Y entonces, el 29 de abril de 1961, la cosa se puso fea de cojones. Rogozov, el único médico a cientos, ¿qué digo cientos? A miles de kilómetros a la redonda, empezó a sentirse mal. Debilidad, náuseas, fiebre y un dolor punzante en el lado inferior derecho del abdomen. Como cirujano, supo el diagnóstico al instante, apendicitis aguda. Y sabía lo que eso significaba. Era una bomba de relojería en su interior y el temporizador corría. Apendicitis, nuts, manda de todas las cosas que te puedan pasar en el culo del mundo me toca la más cabrona y fulminante. Una operación de rutina en un hospital, pero aquí, en medio de la nada, es como querer sobrevivir al encuentro de un oso en pelotas. El único suficientemente para salvarme y bueno, yo mismo. Ya para el 30 de abril los síntomas eran innegables y su estado de salud se desplomó. La noche fue una tortura. En su diario escribió: no he dormido en toda la noche. Me duele como el demonio. Una tormenta de nieve azota mi alma, temiendo como 100 chacales. La ayuda era una quimera. La base de investigación soviética más cercana, Mirny, estaba a más de 3.000 kilómetros de distancia. Las bases de otros países no tenían aviones. Y aunque los hubieran tenido, con el tiempo infernal, los pilotos solo se habrían desplomado a carcajadas ante cualquier petición de socorrer en esa zona. Estaba atrapado, sentenciado y a punto de reventar. En esa situación de vida o muerte, con la parca soplándole en la nuca porque no le da tiempo ni de fumarse un cigarro antes de que se muera, Leonid Rogozov tomó la única decisión posible. Se iba a operar a sí mismo. ¿Qué otra opción tenía? Tenía conmigo el mejor cirujano del mundo. Un poco de autolesión por unas manos que temblarán de dolor y que a saber dónde dirigen el puñeterro bisturri. ¿Me va a detener? Por supuesto que no, ni de coña. Si iba a morir, iba a ser con una lucha descarnada. Leonid tuvo que trazar un plan maestro para salvarse la vida. Empezó por repartir tareas entre sus compañeros de expedición.
Ninguno de ellos era médico, claro. Tenía un meteorólogo y a un mecánico como ayudantes. Les dio instrucciones precisas. Uno le pasaría los instrumentos, otro sujetaría la lámpara y un espejo con el que pretendía ver todo lo que hacía. Estaban más blancos que la nieve del lugar. Mierda de ayuda, en serio, todo lo que no haga yo. Les dije, si me desmayo, me inyectáis esto y me abofeteáis hasta que espabile, ¿eh? Soy ruso, camaradas, lo aguantaré. La operación comenzó alrededor de las 10 de la noche. Rogozov, en una posición semi-reclinada, se inyectó novocaína en el abdomen como anestesia local. Luego, cogió el bisturí y, con el pulso de un láser, se hizo una incisión de 12 centímetros. El objetivo, encontrar el maldito apéndice. La posición era un infierno. El espejo, en lugar de ayudarlo, confundía con la imagen invertida. Así que, ¡al carajo el puñetero espejo! Decidió seguir al tacto, guiándose por la sensibilidad de sus dedos. Pero a mitad de la faena, la cosa se complicó. En su diario lo cuenta así. El sangrado era bastante pesado, pero me tomé mi tiempo, Al abrir el perritoneo, dañé el intestino y tuve que coserlo. Lo que viene a continuación ya no forma parte del diario, pero por las risas. Sí, la cagué un poco ahí, pero bueno, no seré el único que ha tenido un mal día en el curro. Lo importante es reconducir toda esta porquería. Siendo el mejor cirujano, y creo que no lo había mencionado antes, pero además soy ruso, no hay nadie mejor para esta tarea. El tiempo pasaba y las fuerzas de Leonid flaqueaban. De nuevo en el diario... Me sentía más y más débil. Mi cabeza comenzó a girar. Cada 4 o 5 minutos descansaba 20 o 25 segundos. Estuvo a punto de perder el conocimiento varias veces, pero era ruso. Cuando ya casi no le quedaban fuerzas, lo encontró el apéndice. Lo que vio lo dejó helado. El apéndice tenía manchas oscuras, un signo inequívoco de que estaba a punto de estallar. Un día más, solo un día más, y habría sido el fin. Con un último esfuerzo, lo extirpó, lo tiró a la basura como si fuera un desperdicio y se puso a coser. Ahí estaba el cabrón, negro como el alma de un político. En ese momento supe que lo había conseguido. O que al menos tenía una oportunidad de no quedarme como un muñeco de nieve. Y joder, qué bien sienta eso cuando estás a punto de palmarla. Después de 2 horas de una operación que desafía toda lógica y descripción, Leonid Rogozov completó con éxito su autocirugía. Se tomó unos antibióticos, unas pastillas para dormir y se echó a descansar. 5 días después, la fiebre había desaparecido. 7 días después, se quitó los puntos. Y 2 semanas después, el tío ya estaba currando otra vez como si nada. La noticia de su hazaña dio la vuelta al mundo. En la Unión Soviética lo convirtieron en un héroe nacional. Su historia de superación era el ejemplo perfecto de la determinación soviética, de la capacidad del hombre nuevo para sobreponerse a cualquier adversidad. Le dieron la orden de la bandera roja del trabajo y su cara salió en todos los periódicos. ¡Un héroe! ¡Ya! Solo era un tipo con ganas de vivir, lo que es lo mismo, muy acojonado por morir. Pero oye, si me quieren dar una medalla y ponerme de ejemplo, por mí bien. Todo sea por la madre patria y llenar de orgullo nuestra nación. Y por la fama, claro. Recordad que me metí en el fútbol por lo de ligar. Ahora soy un Leonid Rogozov vivió hasta el año 2000. Siguió trabajando como cirujano, llegando a ser jefe de departamento en un instituto de investigación. Murió de cáncer de pulmón, una enfermedad mucho más mundana y menos épica que una apendicitis en el culo del mundo. Pero su historia, su increíble historia de supervivencia, sigue siendo un testimonio de la increíble tenacidad del espíritu humano en situaciones límite. De lo que es capaz de hacer un hombre cuando no le quedan más cojones que echarle un par de cojones. Si te ha gustado esta historia de cojones y bisturís, dale like, suscríbete y comparte para no perderte ninguna de estas disparatadas historias. Nos vemos en próximos vídeos.